Hola, yo soy Pedro y hoy estoy aquí en mi taller porque te voy a enseñar cómo poner un suelo laminado con los rodapiés que perfectamente puedes poner en tu casa. Es un proceso muy sencillo, es la primera vez que lo hago y he aprendido muy rápido y ahora te quiero enseñar a ti. Quédate aquí en Brico Designs. Como siempre, los materiales que te van a hacer falta para hacer esto es el suelo laminado, que yo he comprado un Basic AC3, después una cinta selladora antihumedad con su plástico correspondiente y encima vamos a poner una base. También te hará falta un rodapié a juego, un perfil de aluminio y una cola que pegue ese rodapié. También te hará falta un martillo, un flexómetro y este kit de Wallcraft de tiralamas y cuñas para poner el suelo laminado. Y para cortar puedes usar un serrucho manual con una caja de ingletes o puedes utilizar una sierra de calar o esta ingletadora a batería de la marca Ingel, que es súper práctica. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner este plástico protector de humedad, ¿vale? En la parte de abajo para evitar que la humedad suba para arriba. Entonces vamos a poner esto en el sentido contrario del que vamos a poner las lamas. Las lamas las vamos a poner en aquella dirección, por lo tanto lo que tenemos que hacer es poner el plástico este en la dirección contraria. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, con la cinta adhesiva, vamos a fijarlo a la pared el plástico protector de humedad para después poner la capa que vamos a poner justo debajo de nuestro suelo laminado. Esta cinta la vas a tener que poner a unos 5 centímetros desde el suelo. Ayúdate con una regla para cortar los excesos de plástico de antihumedad. En mi caso, como esto es una caseta pequeña de solamente 6 metros cuadrados, no he tenido que utilizar todo el plástico protector, ¿vale? Entonces no he tenido que hacer lo que os he dicho antes, que era que pongáis el plástico en la dirección contraria al que vais a poner vuestro suelo laminado. Entonces en mi caso no ha hecho falta porque el plástico que he comprado era más grande de lo que es mi caseta. Lo único que he tenido que hacer es cortar todos los bordes, poner la cinta protectora y ahí ya estaría la parte de abajo que nos va a proteger de toda la humedad. Ahora va a ir una subcapa para el suelo laminado y de encima irá el suelo laminado. Vamos a empezar con las subcapas. Pero antes de poner el suelo laminado, como lo vais poniendo de un lado a otro y en esta dirección, ¿vale? Desde la puerta hacia la parte de atrás, hay zonas como esta que van a hacer que tengan que hacer cortes raros en el suelo. Como esto solamente sirve, en mi caso, para mi caseta, para sostener estos paneles de aquí, lo que voy a hacer es cortar solamente aquí abajo para que pueda entrar el panel entero y así no tener que cortar el panel. En casa, si tienes una columna o si tienes algo parecido a esto, hay un utensilio que te pongo a continuación que lo que hace es coger la forma de la columna, que después la guarda esa forma y la puedes pintar exactamente en tu suelo laminado para cortarlo después. Ya que el suelo laminado tiende a dilatarse con los cambios de temperatura, te aconsejo que pongas estas cuñas antes de poner el suelo laminado. Cuando llegues a un extremo del cuarto y veas que no te cabe una lama entera, lo que vas a tener que hacer es cortar esa lama. Para eso pones la lama como la vas a poner normalmente, le das la vuelta y señalas dónde vas a cortar. Luego coge tu ingletadora o tu sierra de calar o tu sierra manual y corta esas lamas para que estén a medida. Como yo tengo esta ingletadora, la voy a usar obviamente ya que me ahorro mucho tiempo, pero también puedes usar una sierra de calar o una sierra manual. Ahora, a la hora de colocar la siguiente lama, no vamos a empezar por allí como hemos hecho al principio. Vamos a empezar por aquí. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que la unión de esta lama de aquí quede con una lama entera, con la siguiente lama entera que yo voy a colocar, para que así sea más sólido el montaje que voy a hacer. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're going to be, who you're going to be, who you're going to be. Bueno, ya
para la última parte, como veis, me queda aquí un espacio de unos 7 centímetros, ¿vale? Lo ideal es que el espacio sea mayor, o sea, lo ideal es que midáis antes de poner todo el suelo laminado, que hagáis el cálculo más o menos porque lo suyo es que al empezar, si veis que aquí os van a quedar tan poco espacio como me ha quedado a mí, lo suyo es que al principio cortéis el primer suelo laminado, la primera parte, la cortéis por la mitad y así os quedará un espacio aquí de unos 10-11 centímetros en vez de 7, ya que esto es más difícil de cortar. ¿Cómo medimos esto para cortarlo? Pues el proceso es el mismo que cuando acabamos con una parte del suelo. Le damos la vuelta a la lama y lo marcamos y eso es lo que vamos a cortar. Ahora vamos a poner el rodapié, que es un proceso bastante fácil. Lo que tienes que hacer es ponerlo en la pared, medir el largo que necesitas, en el caso de llegar a una esquina, cortarlo en inglete para que te quede perfectamente bien y luego pegarlo a la pared con adhesivo. El Leroy Merlin venden también un sistema de clip que es muy práctico, lo que pasa que yo no lo he usado porque ya que va a ser para mi taller, he preferido pegarlo de forma rápida con el adhesivo. Pues hayas terminado con los rodapiés, vamos a terminar con la puerta. Aquí vamos a poner el perfil de aluminio con estos apliques que incluye y ya verás que es muy fácil de poner y le da un acabado perfecto a tu suelo. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Como ves, poner un suelo laminado es bastante fácil, no te requieren muchas herramientas y tampoco te requieren mucho tiempo. Yo he utilizado una ingletadora a batería que te recomiendo que la compres. Si no la tienes, te voy a poner el link abajo en la descripción, pero también puedes utilizar otras herramientas manuales, sierras manuales para cortar el suelo laminado. Es muy fácil de poner, espero que te haya servido todo lo que te he enseñado y ya sabes, si tienes algún comentario sobre cómo poner este suelo laminado, alguna sugerencia o lo que sea, pónmelo en los comentarios que leo todos y os respondo. Si te ha gustado este proyecto, dale un like, si eres nuevo, suscríbete en mi canal y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis proyectos futuros, ya que te saldrá una notificación. Y como siempre digo, acuérdate, nunca pares de crear. Hasta pronto.